Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, miércoles, junto a Carmina Valdizán. Carmina, buenas noches, gusto en saludarla. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bueno, ¿qué le puedo decir? 1 de diciembre y se nota que el set cambió aquí en Canal Antigua. Así Y es, su llegó sonrisa. la Navidad. Qué alegre. Usted está feliz. Bueno, inicio de mes, últimos 30 días del año, y vamos a iniciar con un tema que ha sido de mucho interés acá en Guatemala y se refiere a lo sucedido en Honduras el pasado domingo. Como recordarán, se llevaron a cabo elecciones generales y, bueno, para algunos fue sorpresa, para otros no, pero vamos a tratar de entender qué fue lo que sucedió, cuáles han sido los resultados, cómo va a ser la transición y qué se sucederá probablemente a partir del 28 de enero. Entiendo que esa es la fecha establecida para el relevo en el gobierno de Honduras. Datos preliminares muestran que la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro de Zelaya, ya obtuvo 52.56%, Nasri Asfura del Partido Nacional 34.70% y Yanni Rosenthal del Partido Liberal 9.38%. Con esto, ambos candidatos, los que más se acercaron a la señora de Zelaya, ya reconocieron la victoria de lo que será la primera mujer presidente en Honduras. El Congreso también está dividido, hay 49 diputados preliminarmente del Partido Libre, 40 del Partido Nacional, 23 del Partido Liberal. Para tener mayoría en el Congreso de Honduras se necesitan 65. Interesante el voto hacia el Partido Social Hondureño, 12 votos, tendería que son aliados del Partido Libre, están muy cerca de esa mayoría. Y para finalizar, los datos preliminares que tenemos, de las 298 municipalidades que hay en Honduras, el Partido Nacional obtuvo 129, el Partido Libre 69 y el Partido Liberal 88. Insisto, son datos preliminares y que en los próximos días serán confirmados. Para analizar esta situación, Carmina, tenemos dos invitados quienes se conectan precisamente desde Honduras. Le doy la bienvenida a Frank Anthony Alay Flores, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Nacional de Honduras, y al ingeniero Luis Orlando Zelaya Medrano, político hondureño que fue presidente del Partido Liberal de Honduras. A ambos, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Carmina, buenas noches, Mariano, buenas noches, Frank. Un gusto estar aquí desde Honduras para hablar de la situación de estas elecciones recién pasadas. Gracias. Iniciamos con Frank Alay del Partido Nacional de Honduras. De las cosas que ha sorprendido gratamente es de que incluso con los resultados que se obtuvieron se ha notado una tranquilidad. Algunos avisoraban algún tipo de reacción adversa a los resultados, pero todo lo contrario, hasta donde tenemos conocimiento, todo ha estado en tranquilidad, se han respetado los resultados, se han reconocido los resultados. Cuéntenos, señor Alay, por favor. Carmina, María, gusto saludarles, desearles desde ya feliz Navidad, si no nos vamos a contactar en este frío que nos arropa. Y siempre, don Luis, siempre un gusto saludarle. Mi patria, pues saludándoles a todos ustedes, los amigos de Guatemala, deseándoles que estén muy bien. Definitivamente fue un proceso en paz y tranquilidad y se debió mucho a varios elementos que creo que hicieron colación. Primero, el alto civismo del pueblo hondureño, que no hay que negar. El pueblo hondureño manifestó una vez más que es un pueblo trabajador, noble, un pueblo con ganas de salir adelante, de desarrollo. Al final el pueblo hondureño salió masivamente a votar y lo hizo con civismo, con alto sentido de patriotismo. Y al final de la jornada electoral, lo que tuvimos, más allá de ciertos, algunos momentos, ánimos caldeados que se dan naturalmente en una jornada electoral en todos nuestros países de América Latina, tuvimos una entrega de resultados de forma pacífica, tuvimos una expectativa de resultados de forma pacífica y tuvimos también unos victoriosos, otros reconociendo la derrota también de forma pacífica. Y aquí quiero destacar a nuestro candidato presidencial, que sostengo hasta el día de hoy, lo sigo pensando que fue el mejor candidato que ofertaba cualquier partido político para el país, pero que es un hombre de consenso y de trabajo. Nasri Tito Asfura, como le conocemos con cariño aquí en Honduras como papi a la orden, un hombre que siempre está a la orden del pueblo de ir para trabajar. Es un hombre que con altura reconoció
los resultados del proceso electoral del pasado domingo y demostró su alto grado de caballerosidad y de valores democráticos que él sostiene como persona, como individuo y como miembro que nos llevaba de punta de lanza como Partido Nacional de Honduras. Gracias a Dios no hubo actos de violencia, y es que también el Partido Nacional se caracteriza por ser un partido de paz, de tranquilidad, que fomenta los valores democráticos, pero también que respeta las decisiones de las instituciones. Por muy imperfectas que sean estas instituciones, respetamos esa decisión final del soberano, que es el pueblo hondureño. Y nuestro candidato dio el ejemplo más alto de civismo, que creo que fue por todos los sectores, en ese reconocimiento y en ese abrazo de paz, de tranquilidad, que le enviaba un mensaje a la nación, que era lo que ocupábamos, y no violencia, no odio y no a la desidia. Así que contento por ese alto civismo, contento porque uno de los mejores hijos de la patria pudo demostrar el alto valor de ser humano que es y la gran capacidad que tiene, y que el Partido Nacional también demostró ser un partido de paz, de democracia, que creyente en la república y creyente en los valores democráticos. Ingeniero Zelaya, ¿cómo se llega acá después del golpe del 2009? Bueno, golpe, rompimiento del orden constitucional, porque hay muchas cosas sucedieron en el 2009, no las vamos a analizar en este momento porque pues no es el momento precisamente, y creo que nuestra audiencia la conoce bastante bien, pero ¿cómo llegamos de ese 2009 a este 2021? Uno pensaría que estos movimientos no tendrían el auge que tienen, sin embargo, aquí están, nuevamente repitiendo un chavismo que ha hecho pues estragos en la región. Bueno, 12 años desde el golpe de Estado, o sea, es una realidad. 12 años de gobierno del Partido Nacional, pero que desembocaron en un hartazgo de la población, en un voto de castigo por los actos de corrupción, por los vínculos con el narcotráfico, actos de corrupción particularmente en el manejo de la pandemia. Y ahí, indiferentemente de ideología política, porque la campaña iba orientada precisamente a lo que mencionas, que era el tema del chavismo, el tema del comunismo, que la verdad no pegó en la población. Una diferencia de casi 20 puntos, 18 puntos. La gente quería un cambio. Esperemos que ese cambio sea para bien, porque eso es lo que todos como hondureños es lo que anhelamos y buscamos. Pero la gente ciertamente manifestó ese hartazgo que había por el partido en el poder, 12 años de corrupción, 12 años de vínculos con el narcotráfico, que golpearon al partido de gobierno y que hoy se ve reflejado en los resultados electorales. Esperemos que el pueblo hondureño haya tomado una decisión inteligente de no dejar el poder absoluto bajo ninguna línea o de uno u otro partido, y eso obliga al Congreso Nacional, a los nuevos miembros del Congreso Nacional, a los nuevos partidos que van a integrar esas fuerzas, que hayan consensos para que de verdad existan pesos y contrapesos en el poder en Honduras. Los excesos no son buenos ni de uno ni de otro lado, y en eso estamos claros, pero el punto común de nuestros países, lamentablemente, que desembocan en falta de oportunidades, en las masivas éxodos de la gente huyendo del país por pobreza, por desempleo, por inseguridad, por un sistema de salud y educación fallido que no les da oportunidades, no importa si sean de derecha o de izquierda. Entonces, el tema de Honduras no es político partidario, no es ideológico, es de desempleo, es de pobreza, es de desigualdad, es de corrupción y de vínculos con el narcotráfico. Ingeniero Zelaya, un poco más adelante vamos a hablar en detalle de las propuestas electorales y de lo que podría ser el gobierno de la señora Castro de Zelaya, pero hay un tema que me llama la atención. Tanto usted como Frank Ale pertenecen a dos partidos que históricamente habían
consolidado el bipartidismo en Honduras. De hecho, era reconocido y algunos países, incluso aquí en Guatemala, se decía, miren, vean a Honduras, tienen partidos consolidados, hay alternancia del poder, pero nuevamente se rompe ese bipartidismo y surge Libre. ¿A qué considera, cuáles son las causales del surgimiento de este movimiento Libre, apoyado por otros partidos como el Partido Social Hondureño y otros pues que ustedes nos explicará? ¿En dónde se rompe ese esquema bipartidario y empieza a surgir una tercera opción que en este caso gana las elecciones el pasado domingo? Nace precisamente del golpe de Estado y de los acuerdos de Cartagena, donde el presidente del Partido Nacional de aquel entonces, Porfirio Lobo Sosa, suscribe ese acuerdo de Cartagena, en el cual se establece por decreto la creación del Partido Libre. Y eso divide al Partido Liberal, lo fracciona en dos, en Libre y en el Partido Liberal. Una facción del Partido Liberal se inclina más a ser aliado del partido de gobierno durante estos 12 años y Libre se manifiesta más hacia una orientación hacia la izquierda. Entonces el partido en ese sentido se divide e inicia una era de tripartidismo, tres fuerzas políticas. Surge a su vez el Partido Salvador de Honduras, antes Partido Anticorrupción, manejado por su líder Salvador Nasralla, que encabezó la alianza del 2017, que llevó a unas elecciones bastante cuestionadas, más conflictivas de lo que esperábamos que fueran en el 2021, pero gracias a Dios, y como bien explicaba Frank, no se dieron en ese sentido, porque la diferencia fue grande, porque el Consejo Nacional Electoral dio los resultados en tiempo. Así que el Partido Salvador de Honduras no tiene una estructura ideológica, no es un partido de izquierda, no es un partido de derecha, es un partido que está en torno a un líder que es Salvador Nasralla, que en el proceso anterior encabezaba la alianza junto con Libre precisamente. En este proceso electoral iba en su propio partido, Salvador de Honduras, pero a escasos 40 días del proceso electoral decidió conformar una alianza a nivel presidencial con el Partido Libre y Xiomara Castro, Salvador Nasralla y Dori Gutiérrez del Pino Socialdemócrata. Así que se hizo esa alianza a nivel presidencial exclusivamente y esos fueron los resultados que derivaron en estas elecciones recién pasadas. Entonces fue coyuntural, pero el tripartidismo nace a partir del golpe de Estado en el 2009. Señor Francalli, una pregunta del ambiente de Honduras en este momento. Aparte, bueno, obviamente fue una victoria grande, un buen margen, pero ¿cómo está la gente? Porque después de escuchar estas propuestas para los 100 días, por lo menos nosotros desde Guatemala, surge mucha preocupación. ¿Cómo está la gente? ¿Está optimista? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que esto es viable? ¿Se va a dar? Porque hay un contrasentido en la parte social y de repente otras cosas de política económica más liberal. ¿Qué está pasando? No sé a quién va dirigida la pregunta. A usted, señora Ali. Muy bien. No, pues al final, tú lo mencionas, Carmina, hay una parte de la población que claramente está contenta porque eligieron a su candidata y su candidata resultó electa. Naturalmente, una contienda electoral se trata de un concurso de quién oferta lo mejor para el país y qué oferta la población considera que es mejor, o entre otros factores. Hay una multiplicidad de factores que entran en esto. Una fracción estará muy contenta y feliz por la elección, con esperanzas de tal vez ellos creen algún tipo de cambio. Y esta otra parte muy temerosa también. Como bien mencionas, y Carmina, tenemos una parte de la población que ve estas propuestas en los primeros 100 días con mucha alarma y mucha preocupación, desde llamar a una supuesta Asamblea Nacional Constituyente, de romper relaciones con aliados históricos del país y de la nación para irse con otras personas, otros tipos de modelos de países no tan democráticos que digamos. Preocupa, como decía el ingeniero Zelaya, ojalá y esperemos este cambio
que viene en el país sea para bien, por el bien de la nación, por el bien del Estado, porque por encima de los partidos políticos, por encima de las personas está el bien de la nación completa. Ojalá estas propuestas que han salido a la luz, que son las que van a realizar en los primeros 100 días, no sean realidad. Ojalá haya sido un fake news, aunque lo publicó un medio de comunicación de mucho prestigio en la nación. Pero más allá de eso, Carmina, yo rescato que hoy los partidos políticos tienen una labor, toditos, histórica, de reivindicarse con el pueblo hondureño, de modificar un poco más el estilo de hacer política y de mostrar la altura y el civismo y el patriotismo y lo demócrata que puede ser como Narri y Juan Tito Afura. Momento de aceptar su derrota con humildad, unidad y guía. También reconocer que el Partido Nacional tiene que entrar también en una profunda renovación, con nuevos actores y que los que están también actualmente podamos hacer resurgir y ser considerados nuevamente como una propuesta para el pueblo hondureño. Mantenemos una sólida bancada en el Congreso Nacional, mantenemos una gran cantidad de alcaldías, sino que la mayoría de los 298 municipios. Eso habla de un Partido Nacional fuerte y consolidado, que al final del conteo, según nuestras propias proyecciones, vamos a llegar al 1.2 millones de personas, que también son hondureños, trabajadores y honestos, que se levantan todos los días con el sudor de su frente a buscar el pan de cada día para su familia y el bienestar de su comunidad. A esas personas también, para ellos se tiene que gobernar. El Partido Nacional, como siempre repito, un partido demócrata, que cuando está en el gobierno, gobierna para todos. Y en esta ocasión, desde la oposición, estaremos vigilantes para hacer una oposición constructiva, una oposición beligerante, una oposición que siempre vaya a velar por los intereses del pueblo hondureño en su mayoría, para que nuevamente la población vea y el Partido Nacional dé cátedra de cómo tenemos que hacer una oposición en el país para construir y consolidar una agenda de país. No una oposición destructiva que incendia calles, o quema llantas, o destruye negocios, sueños y familias, que divide a la población hondureña. Una oposición de verdad, constructiva, que repito, de cátedra como nunca antes en la nación, de cómo hacer una oposición. Y que al final del día, el pueblo hondureño reconozca ese liderazgo y de mucho talento del Partido Nacional, con jóvenes baluartes talentosos, con caras nuevas y con mucho que ofrecer todavía a la nación. Eso es lo que sigue. Y como bien decía nuevamente el ingeniero Zelaya, esperemos, con esa cautela con que lo dijo, esperemos que este cambio de verdad sea para el bien de la nación y no en retroceso y en detenimiento de las instituciones o la misma democracia como tal, porque hay preocupaciones, como bien mencionaba Carmina, por esas alianzas internacionales que este partido tiene. Francale, ya nos anticipó parte de la pregunta, o la respuesta a la pregunta que le iba a hacer. El Partido Nacional pasa a la oposición, pero bueno, también hay que destacar de que si perdieron la presidencia, en el caso del Congreso están alrededor de 40 diputados al Congreso, 129 de las 298 alcaldías estarían con el Partido Nacional. Eso los mantiene como una fuerza política. Frente a ese programa de los 100 días, frente a que los primeros que felicitaron y reconocieron la victoria de la señora Xiomara Castro de Zelaya fueron Maduro, Ortega, Díaz-Canel y similares, políticamente, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué van a asumir? ¿Qué mensaje hay que trasladar? Porque es evidente que la señora Castro de Zelaya no solo tiene un discurso. Si uno repasa sus actuaciones, sus declaraciones, sus entrevistas, ahora la tecnología permite ir muy atrás para repasar todas sus declaraciones, está claramente una posición de izquierda, incluso en algunos temas de izquierda radical. Claramente preocupa, ¿verdad? Claramente preocupa que los primeros en felicitar a doña Xiomara a nivel internacional sean estos dictadores, que no se les puede calificar de otra forma, como Díaz-Canel, como Nicolás Maduro, como Cristina Fernández de Kirchner, que ya sabemos su historia, Evo Morales. Claramente es preocupante porque sabemos las relaciones que también tiene el expresidente Zelaya, su esposo, con estos dictadores,
con estas ideologías, con estas tendencias. Pero bueno, el pueblo hondureño eligió al final. O sea, el soberano mandó un mensaje y eligió a la izquierda de la nación. Eligió al comunismo y eso tendremos que ver al final cómo resulta. Y esperar que estos miedos que todos nosotros tenemos sobre este posible nuevo gobierno no se vuelvan realidad. Repito, desde el Partido Nacional estaremos vigilantes, atentos, presentes para hacer una oposición constructiva y dar cátedra de cómo es la oposición. Vigilantes en que los temas más importantes de la nación sean tocados por el interés de la nación con alto civismo, alto sentido técnico, capacitados las personas debatiendo, no debatiendo temas superfluos o temas por encima. Así que los temas más importantes sean debatidos con la altura que el pueblo hondureño espera y merece. Así que sí, compartimos esa preocupación. Pero repito, ojalá estemos equivocados. Y nuevamente rescatar que el pueblo hondureño habló, el pueblo hondureño se manifestó, el pueblo hondureño fue a las urnas. Yo creo que hasta el momento, hablar de lo que se viene después podría ser irresponsable. Hay que dar un beneficio de la duda, pero tampoco ceder ante las injusticias o la antidemocracia. Y vamos a estar vigilantes como partido, y estoy seguro, los mismos votantes que votaron por ellos van a estar muy vigilantes de este proceso de este nuevo gobierno. Ingeniero Zelaya, como mencionaba Mariano en un inicio, no tienen una mayoría clara aún, aunque sí pueden hacer alianzas la presidenta. Sin embargo, cuando vamos al 2009 fue precisamente el Congreso el que salvó el día, se puede decir. Sabemos que estaban sesionando, que los rodearon de tanquetas, etcétera, por testimonios de personas que estaban ahí. ¿Usted cree que es importante? Bueno, es importantísima la labor del Congreso, pero ¿usted cree que hay gente que puede hacer frente por medio del Congreso a esa oposición o se van a comprar voluntades? La base de la democracia y del Estado de Derecho es la independencia de los poderes del Estado. Hoy en Honduras no existe. Entonces, reitero, el tema no es ideológico, el tema es de lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico, que son los flagelos que están generando la pobreza, la desigualdad y la inmigración irregular en nuestros países. Entonces, más que ideológica, debemos centrarnos en los problemas torales. En el tema de los 100 días que se hablaba, ya el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, el gerente de campaña o coordinador del Partido Salvador de Honduras, Pedro Barquero, señalaron que no hay condiciones para una constituyente. Entonces, ese es un punto que debe darse a un lado. Y luego el secretario Blinken de Estados Unidos ya felicitó el proceso electoral y al presidente electo Xiomara Castro Zelaya. Entonces, hablar de dictaduras, vamos, o sea, yo mismo opino. O sea, es una dictadura en Cuba, es una dictadura en Nicaragua, es una dictadura en Venezuela, se violan los derechos humanos, pero también en Honduras una dictadura con una reelección ilegal promovida desde el Congreso, con ese poder absoluto que es el que daña a nuestras instituciones y a nuestro país. Hablar de temas ideológicos, tú sabes que cuando se convoca la Carta Magna en la OEA para condenar las elecciones en Nicaragua recientes, las violaciones a los derechos humanos, Honduras, con un partido de derecha que critica a la izquierda, se abstuvo y apoyó a Nicaragua. Recientemente, el presidente de Honduras, Juan Hernández, visitó a Daniel Ortega unos días antes de la elección y a Rosario Murillo y les llamó camaradas. O sea, al final esto es de intereses, esto no es ideológico. Buscamos, nadie quiere radicalizar. La propia presidenta Xiomara Castro tiene que estar consciente que sus votos fueron de esa base dura del Libre, que en las elecciones internas sacó cerca de 600,000 votos, pero también una facción del Partido Liberal que decidió votar por un cambio, del Partido Salvador de Honduras y de independientes. Históricamente la proporción de participación llegó a un 70%, no llegaba así desde los años 80, cuando Honduras regresa a la democracia después de gobiernos militares, y la participación de jóvenes. Así que
el crisol de votantes que llevaron y que dijeron queremos un cambio, tomó la decisión contundentemente y con la esperanza de que el cambio sea bien. Y si el cambio no va por ese camino correcto, nosotros seremos los primeros en denunciarlo. Si se pone como en este gobierno a un ministro de salud o una ministra de salud que es profesora, a un ministro de educación que es ingeniero forestal y no sabe de educación, a un ministro de Copeco que es más reggaetonero. Si este gobierno hace lo mismo, pues seremos los primeros en criticarlo porque no va por el rumbo correcto. Honduras votó por un cambio y ese cambio vamos a estar todos de acuerdo con Frank, vigilantes a que ese cambio sea bueno, pero tomó la decisión de que lo que estaba no servía y le hacía daño al país por corrupción, por vínculos con el narcotráfico, nepotismo, abuso de poder, que esos son los problemas que debilitan la institucionalidad de nuestros países. Ingeniero Zelaya Medrano, a su criterio, el Partido Liberal, repito, los datos preliminares que tenemos es que logra 23 diputaciones y 88 alcaldías. ¿El Partido Liberal estará, al igual que el Partido Nacional, en la oposición o usted ve cierta colaboración con el gobierno, con el Partido Libre y sus aliados? El Partido Liberal tiene que estar en oposición. El problema es que en este recién gobierno que termina, una facción del Partido Liberal estuvo aliada con el partido de gobierno, aprobando leyes nocivas para el país, aprobando un código penal, sacando a la Maxi del país. Así que esas cosas nos pasaron factura también como partido. Lo que debe hacer el Partido Liberal es estar en oposición, pero una oposición constructiva, una oposición que lleve a vigilar la democracia en nuestro país, servir de peso y contrapeso y establecer una gobernabilidad, porque nadie quiere una inestabilidad en Honduras. Lo que queremos es que no hayan excesos ni abusos como lo han habido particularmente en este gobierno recién terminando el Congreso Nacional, donde se aprobaron leyes con mayoría absoluta a través de Zoom, cuando no se llegaba al quórum. Entonces, todas esas cosas, el pueblo hondureño no votó para que se cambiaran de actores para hacer el mal. Se votó para que se dejase de hacer el mal. Y eso es lo que vamos a estar vigilantes todos. Entonces, la actitud de los actores políticos debe estar en consonancia con la actitud del pueblo hondureño que votó masivamente por un cambio, pero para que las cosas cambien realmente, no para que cambien de rostros para seguir haciendo lo mismo. Y ahí es donde el Partido Liberal tiene que ser vigilante y servir de contrapeso entre una derecha absoluta, corrupta, y una izquierda radical que tampoco queremos que sea corrupta. Al final de cuentas, ese es el papel que debe tener el Partido Liberal. Señor Aley, a ver, cuando uno escucha todo esto, ¿cómo están los indicadores económicos en este momento con las elecciones? Porque es un pulso bastante importante de cómo se ven, cómo están en este momento, cómo están reaccionando los indicadores económicos para Honduras. Mira, algo bien importante que acabas de mencionar, el tema económico, dada la estabilidad macroeconómica que se ha logrado también por parte del gobierno, y lo dicen las calificadoras de riesgo internacionales, Standard & Poor's, Moody's, una estabilidad para poder invertir en la nación. Definitivamente también las elecciones siempre son un factor de riesgo que consideran los agentes bancarios, los agentes internacionales crediticios y demás, para valorar las finanzas de una nación y la economía, la capacidad de la inversión en ese país. Claramente había una cierta incertidumbre por parte del mercado. Pero ¿qué salvó que Honduras no tuviera un impacto negativo en el tema de cómo se podría comportar el crecimiento no económico de la nación, que va a cerrar este año entre un 4.5 y un 5%, dependiendo cómo se muevan todavía las finanzas? Es la estabilidad que se vivió en el proceso electoral y postelectoral. Porque si recordamos en el suceso del 2017, la elección del 2017, por todo el caos y la violencia generada por ciertos manifestantes, ciertas personas de un grupo o un determinado partido político radical, por esa inestabilidad
Diariamente, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, se perdía alrededor de 1 millón de lempiras. 1 millón de lempiras. Eso es mucho dinero a causa de violencia y división, que en este proceso electoral no lo vivimos. Repito, por el alto civismo, por la participación de los partidos políticos, en democracia. Porque si esta fuera una dictadura, ni tuvieran oportunidad de participar ningún partido. Si esta fuera una dictadura, tuviéramos elecciones estilo Venezuela o Cuba, que no existen, no tuviéramos ni siquiera la participación de los partidos. Peor aún, el partido que está en el gobierno y pierde, su candidato saldría a decirle: aquí estamos, aceptamos esa derrota, aquí vamos a estar presentes para hacer una oposición constructiva, pero aceptamos la derrota y asumimos una transición de poder pacífica y honrada y de altura. Yo no conozco dictadura en el mundo que haga un tipo de transición como esa. Yo no conozco dictadura en el mundo que se deje quitar el poder. Cuba, Venezuela, Bolivia. Yo no conozco. Yo lo que sí conozco es que los demócratas verdaderos, cuando tienen que ganar, lo hacen con guía e implementan su plan de gobierno. Y cuando tienen que perder y toca aceptar una derrota, salimos avantes, como demócratas y republicanos, como respetuosos de una imperfecta institucionalidad, a reconocer los resultados de las elecciones. Por eso nosotros decíamos en campaña, y lo sostenemos hoy, que Papi a la Orden, Narritito Fura, es diferente. Es un hombre diferente. Y lo demostró antes, durante y después de las elecciones. Y repito, él será una voz importante dentro de nuestro partido, como lo ha hecho siempre, para dar esa oposición constructiva, con esas nuevas caras, con esas nuevas generaciones y con esa experiencia que brindan otros también que ya han estado. Frank Cali, ya superando las posiciones, ya las tenemos claras, tanto del Partido Nacional como Liberal, pasemos a analizar las propuestas de la próxima presidenta, la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya. En el tema económico ha mencionado que va a eliminar o va, por ejemplo, de lo que hemos escuchado, por ejemplo, el tema de las sedes, de las zonas económicas de desarrollo, las va a eliminar, va a reformar el tema de las zonas francas. O sea, algunos de los pilares que han sostenido esa estabilidad que usted mencionó, pues ya claramente lo ha anunciado, que con esa mayoría que tiene en el Congreso va a eliminar en muchas leyes de incentivos, etcétera, etcétera. Claramente distanciándose de esa política. Entonces, en lo económico, hoy o ayer ya se reunió con el Consejo Hondureño de Iniciativa Privada, hay preocupaciones, no termina de calmar los ánimos y lo tenemos que decir, a nivel centroamericano y en Guatemala hay temor de que efectivamente ese giro a la izquierda vaya a generar más migración, más pobreza, que países como los nuestros vamos a ver más caravanas pasando por nuestro territorio buscando los Estados Unidos. O sea, en lugar de mejorar o mantener la estabilidad, las cosas se empeoran. Ustedes en lo concreto, ¿cómo ven esas propuestas económicas de la presidenta Castro de Zelaya? Preocupante, porque al final dentro del plan de gobierno nunca vimos una propuesta económica concreta. Pero si nos basamos entonces en la ideología de ese partido, sabemos que generalmente las ideologías de izquierda llevan al fracaso a la economía, en la macro, en la micro, en el detalle o en lo general. Siempre llevan al fracaso las economías de las naciones. Repetimos, es que ojalá no sea así, porque aquí interponemos el interés de la nación por el interés partidario. Y de ser así, vamos a mantener una bancada importante en el Congreso junto con el Partido Liberal, junto con otros partidos minoritarios y el Partido Salvador de Honduras, que tal vez también hace patria y no solo se deja llevar por estar en el poder con el Partido Libre, sino que pueden hacer contrapesos contra algún tipo de ley o modificación de ley que es lesiva para la economía nacional, los incentivos de zonas francas, como usted bien mencionaba, los incentivos a la creación de MIPYMES, al acceso de la creación, al acceso a créditos blandos, a la constitución de una empresa de una forma más ágil, diferente a como era antes. Hay incentivos fiscales que se han generado. O sea, si todas estas reformas o cuestiones que ellos quieran implementar, como generalmente la izquierda lo hace en sus países, son lesivas, claramente tendrán la oposición, yo estoy claro,
del Partido Nacional. No sé si el ingeniero Zelaya podrá compartir que también tendrán el descontento del mismo Partido Liberal, al cual él pertenece, entre otros partidos. Entonces, definitivamente preocupa, repito, el manual de ellos ya se sabe cuál es, ojalá no lo implementen y ojalá de verdad vivan lo que ellos mencionaron en su campaña, que iban a ser unos creyentes de la libre empresa, del libre mercado, y que iban a dejar que las empresas florecieran porque al final son las que generan empleos en el país. Ingeniero Zelaya, ¿qué nos dice usted de esto? Porque yo sí vi las propuestas económicas y, por ejemplo, lo de la sede me preocupa. Aquí hay, pues, muchas personas en Guatemala que han estado cercanas a la sede. Había, pues, mucha esperanza que esto siguiera más adelante y ahora, pues, es preocupante. Sin embargo, habla de bajar impuestos, por otro lado, a un sector. ¿Cómo vemos estos mensajes de un lado y del otro? Bueno, en primer lugar, creo que estamos subestimando la inteligencia del pueblo. El pueblo no decidió porque estaba bien, porque si hubiese estado bien, el candidato oficial del partido de gobierno, que es diferente, como lo dicen ellos mismos, la gente hubiese votado por ello. Pero la gente está sufriendo. 74% de pobreza. Nunca en la historia de nuestro país habíamos alcanzado esos niveles de pobreza. La inversión extranjera directa en los últimos 10 años ha disminuido 40%. Nunca en la historia de nuestro país habían habido las caravanas y los éxodos que ustedes en Guatemala los han visto pasar por las fronteras hacia México dirigiéndose a Estados Unidos. Nunca en la historia. El 60% de los que migran y los niños no acompañados son hondureños. Esa es la realidad y la gente sale del país porque no tiene oportunidades, porque no tiene empleo, porque tiene un sistema de salud fallido, de educación, porque no hay esperanza y por eso los jóvenes votaron. Entonces, reitero, y queremos irnos e insistir todavía después porque la campaña del partido de gobierno se basó precisamente en un tema ideológico y veo que el discurso sigue exactamente igual. Si la gente estuviera bien, hubiese votado por el partido de gobierno, hubiese votado porque al quien su criterio era el mejor candidato, pero no lo hizo así. Entonces no subestimemos la inteligencia de la gente. La gente votó en contra porque está mal y necesita trabajo, necesita seguridad social, necesita salud, necesita una educación de calidad. Esa es la realidad. Por esos factores es que la gente huye del país, y en este caso de Honduras. Es el país donde más migrantes hay irregulares del Triángulo Norte. Ricardo Zúñiga, el enviado de los Estados Unidos, que no quiso llegar a Honduras, dijo que solo en la pandemia se habían perdido entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Entonces, la gente llegó a un hartazgo y sobre ese hartazgo es que votó. Entonces, no subestimemos la inteligencia de la gente. La gente lo sufre día a día. Porque si la gente tuviese empleo, tuviera salud, estaría bien con un gobierno transparente y una institucional sólida. Vamos, entonces hubiese buscado la continuidad, el sentido común, pero no lo hizo y lo hizo contundentemente. Entonces, independientemente de quién llegue al poder, necesita la generación de empleo. Y el tema de las sedes no es el tema de la sede como la ley. La ley viene desde antes, desde no de este gobierno, viene del proceso anterior, del Congreso anterior. El tema es en el abuso, porque las leyes de las sedes claramente establecen que hay que hacer los referéndums y no se hacen. Entonces, no es poner restricciones a la inversión privada. El país necesita generar inversión privada, porque es la única forma en que puede generar empleo masivo, que sea un empleo digno. Y ante eso es lo que hay que estar vigilantes. Totalmente de acuerdo. Ingeniero Pero Zelaya, pensar que estábamos en un paraíso y que ahora vamos al infierno, vamos, yo creo que nadie que estando en un paraíso va a votar para irse a un infierno. Entonces, ahí esas simplicidades no vienen al caso, porque los indicadores, reitero, un país con el 74% de pobreza y el 52% de pobreza extrema,
quiere decir que el modelo económico que hemos tenido en los últimos años no funciona. Y la gente lo sintió y por eso se manifestó en las urnas. Ingeniero Zelaya, está muy claro de que hubo un voto de castigo masivo hacia el partido de gobierno en el tema presidencial, pero en fin, superando ese tema, su discurso y sus palabras me recuerdan mucho cuando regresó Ortega a Nicaragua, precisamente esto no es ideológico, esto hay que superarlo, en fin, pero lo dejo ahí, me quisiera concentrar en el factor narcotráfico, que es uno de los factores que se ha mencionado que incide mucho en Honduras, y ya empiezan a ver los informes donde en ese pragmatismo que muchos invocan, pues el narcotráfico se adaptó y dijo, bueno, pues entonces apoyemos a Libre también porque va para ganar. ¿Cómo ve usted ese factor de narcotráfico en Honduras? La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York estableció que Juan Hernández era un proyecto político del narcotráfico dentro del Partido Nacional. El hermano del presidente, por unanimidad, fue condenado a cadena perpetua por el delito de tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, portación de armas ilegales, por mentirle a la autoridad partidaria, por producción de cocaína en nuestro país. Y lo hizo durante 14 años. ¿Quién es la persona más informada en un país? ¿No es un presidente? Los aparatos de inteligencia, ¿a quién le dan información? En primer lugar, al presidente. Y durante 14 años, ¿no sabía lo que hacía el hermano? Entonces Juan Hernández muy probablemente tendrá que enfrentar la justicia norteamericana. Y si de otro partido, sea quien sea, no importa, también está involucrado en actos ligados al narcotráfico, tiene que pagar. Reitero, esto no es ideológico. Esto no es un tema. Si alguien comete un acto de corrupción y su ideología, entre comillas, es de izquierda o de derecha, tiene que enfrentar la justicia. Y si alguien se vincula con el narcotráfico y es financiado por el narcotráfico, independientemente de su ideología política, tiene que enfrentar la justicia. Esa es la realidad de nuestros países. Pero, reitero, quien ha sido mencionado en las Cortes Federales por la Fiscalía del Distrito Sur, nombrado como CC4, co-conspirador número 4, es Juan Hernández. Y él tiene que enfrentar la justicia y que se debe establecer claramente el principio de presunción de inocencia, debe haber el debido proceso, o sea, eso está ahí, pero que seguramente él tendrá que enfrentar la justicia porque la Fiscalía claramente lo ha mencionado en los juicios emblemáticos en los que en su hermano fue condenado a cadena perpetua por los delitos que le mencioné. Entonces, el tema en Honduras y en Centroamérica, el narcotráfico, financiando campañas políticas de uno y otro partidos, de una u otra ideología, son problemas torales que no solo son de Honduras, son regionales. Porque cuando tú tienes un gobierno en un país vinculado al narcotráfico, obviamente es un problema de seguridad nacional para la región. Lo que haya prometido Daniel Ortega años atrás, pues ciertamente no lo cumplió, porque hay en Nicaragua una dictadura, hay violaciones a los derechos humanos, hay abuso de poder, y yo soy el primero que la condeno. A ver, señora Ley. Ahí solo quisiera sí, por favor. aportar en la discusión. Ajá. Sí, definitivamente concretamos algo con el ingeniero Zelaya, en algo que estamos de acuerdo, es que cualquier acto de corrupción, cualquier acto que sea lesivo a la legislación nacional o internacional, debe de pagar. Debe de pagar, es que no debe de haber medias tintas en ese sentido. Pero también le recuerdo al ingeniero Zelaya que el esposo por la candidata a la cual usted votó fue mencionado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El esposo de la candidata por la cual usted votó... Pero perdón, Frank, te corrijo, yo no voté por Xiomara Castro. Okay. Públicamente dije que no iba a votar por Xiomara Castro por mi partido, por disciplina. Entonces estás faltando a la verdad. Entonces, si votó por el presidente de su partido... No voté por presidente. Preso no voté por nadie a nivel presidencial. Señores,
Queríamos aclararlo aquí. Estamos llegando públicamente. casi al final, Muchas estamos gracias. llegando casi al final del tiempo disponible y yo Sí. les agradecería mucho si nos pueden dar Sí. un último mensaje cada uno, no un Claro. diálogo entre ambos, Claro. sobre todo qué va a pasar de aquí al 28 de enero, que es el momento en que se daría la sucesión del poder. 30, 40 segundos para Frank Ale y otros 30, 40 segundos para el ingeniero Zelaya, por favor. Nuevamente repito, si ojalá este giro de timón hacia la izquierda haya sido el cambio y el sueño de estos hondureños que votaron por eso, se cumple esa realidad por el bien de la nación. Pero hemos señalado también acá esos miedos que tiene la población hondureña muy expectante. Pero como hondureño le deseo lo mejor. Como opositor vamos a estar ahí para oponernos a toda esa ideología fracasada que quieren importar, que ojalá no sea así. Repetimos, eligieron a que el esposo está mencionado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York también. En ese sentido, repetimos, y siguiendo el lema de nuestro candidato, Narre Tito Alfuera, que es diferente, que es un hombre honesto, un hombre noble, que vamos a estar ahí vigilantes para que no se cometan abusos y estar en la vanguardia de las proposiciones y de las propuestas, de la mano con la gente, con nuestra dirigencia y con la renovación que definitivamente el Partido Nacional va a llevar a cabo. Ha sido un gusto, saludo a todos los amigos guatemaltecos por allá, feliz Navidad a todos, al ingeniero Luis Zelaya y a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Estaremos expectantes, haciendo democracia, construyendo la república y siguiendo los pasos de nuestros ancestros para construir un mejor país, que eso al final es lo que todos y cada uno queremos. Ingeniero Zelaya, por favor. Honduras votó por un cambio, por el hartazgo de la corrupción en los últimos 12 años y los vínculos con el narcotráfico. Que ese cambio sea para bien, que sea para bien de nuestro país, de nuestra región, porque Honduras y los países de Centroamérica merecen un mejor futuro. Yo apoyaré a Xiomara Castro de Zelaya como ciudadano, pero también seré exigente y crítico de aquellas acciones que hemos criticado muy enfáticamente en este gobierno, porque reitero, no es de cambiar de rostros, es de cambiar sustancialmente y estructuralmente las cosas que nos dañan como país. Muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros hermanos guatemaltecos. Gracias a Frank Ale del Partido Nacional y a Luis Orlando Zelaya del Partido Liberal de Honduras. Muy amables. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Frank. Yo no sé si alguno de nuestros invitados, Carmina, es del Motagua, pero el próximo martes los cremas van a ir a ganarles, así que creo que ahí vamos a tener un poco de distorsión. En fin. Que salir. En fin, no, un saludo a los hondureños, allá vamos a llegar los cremas y vamos a ir a ganarles en su cancha, pero en fin, ese es otro tema. Es otro tema. Sí, pero regresando, yo creo que fue un buen análisis, yo creo que hay que estar muy Y el pendientes. mensaje es muy claro, la gente se cansa de la corrupción, de ese mercantilismo, de ese sistema, y al final vota por cualquiera, con la esperanza de que las cosas cambien y no siempre son así, es casi un loteriazo. Así que hay que razonar el voto y analizar antes de eso, pero también los políticos, ¿no? Vamos a darle seguimiento porque realmente es preocupante ya no solo el programa de los 100 días, las declaraciones públicas de los últimos días de la presidenta electa Castro de Zelaya son de mucha preocupación, como que un nuevo bastión rojo podría estarse instalando en Honduras. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche, los invitamos a que sigan con Canal Antigua y nos vemos en la próxima emisión. Yo regreso el domingo y con Carmina el próximo lunes. Un buen descanso. Buenas noches.